Hi everybody. Hola a todos. Hoy es sábado, 4 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo y hermano, Pravin Soni. Bienvenido de nuevo, Pravin. Welcome back, bro. Muchas gracias, Nima. Me alegra mucho estar en tu programa. Gracias. Yeah. Let me start, Pravin, with the funeral of. Déjame empezar, Pravin, por el funeral del líder supremo iraní en Irán. Van a ir a Irak y al final lo van a enterrar en la ciudad de Mashhad, una de las ciudades más importantes del país. Es una ciudad religiosa. Pero lo que me resultó muy extraño fue que Estados Unidos está intentando convencer, parece que el 26 de junio, a otros países de que no vayan. ¿Sabes qué es eso? Miras el comportamiento de esta administración. Tan infantil. No entiendo ese tipo de actitud. Cuando se ve desde fuera, deja claro lo inmaduro que es. ¿Qué opinas tú de este tipo de comportamiento por parte de la administración Trump? What do you make of this sort of behavior on the part of the Trump administration? Nima, actually, this is a very good starting question. Mira, Nima, en realidad, esta es una muy buena pregunta para empezar. Lo que ha pasado es que Estados Unidos ha perdido esta guerra y Estados Unidos es consciente de que la ha perdido. También sabe que precisamente porque ha perdido la guerra, la prueba más clara de esa derrota es el memorando de entendimiento, porque ese documento favorece claramente las exigencias iraníes. Y ese memorando lo firmó el propio presidente Trump. Así que eso está por escrito. Sobre el terreno, lo que ha ocurrido es que al perder la guerra, ha perdido también su esfera de influencia. Y como es una potencia hegemónica, esa esfera se ha reducido. El problema de todo esto es que esta ocasión es una ocasión solemne. This occasion is a solemn occasion. The funeral of the supreme leader. Ya sabes, el funeral del líder supremo, Ali Khamenei. Pero al mismo tiempo, esta también es una ocasión para comprobar cómo han reaccionado los países del sur global, porque los iraníes han enviado muchas invitaciones. Y lo que vemos, según los informes, es que cerca de 100 países, en su mayoría del sur global, van a tener algún tipo de representación allí. Y sabemos que hoy en día hay 193 países en el mundo, así que no es poca cosa. Eso significa que en parte de los países sur global entiende las implicaciones. Ellos entienden lo que significa que Irán haya ganado la guerra en Asia Occidental. Y eso ha sido un problema para la administración Trump porque su esfera de influencia en esa región se ha reducido. Si me permite añadir algo más, precisamente por esa reducción de su influencia, la importancia de Pakistán ha aumentado mucho. Y la conexión entre ambas cosas es que Pakistán, como sabemos, es el único país que, además de no pertenecer a la región, mantiene buenas relaciones con las dos regiones del mundo multipolar. Tiene relaciones con Estados Unidos, con China, con Rusia. It has good relations with America, with China, with Russia. Así que, como la esfera de influencia de los estadounidenses se ha reducido, de repente Pakistán se ha vuelto más importante para ellos de lo que quizá habían previsto antes. Eso significa que si quieren entender la situación actual sobre el terreno en Asia Occidental, si quieren seguir conectados con el sur de Asia, con Asia Occidental, entonces la vía para hacerlo pasa por Pakistán. Y Pakistán, como hemos visto, se ha vuelto tan audaz que, a pesar de lo que comentabas, el 4 de julio, ya sabes, los estadounidenses enviaron una especie de comunicación informal, o como quieras llamarlo, a los países para que no asistieran al funeral. Los pakistaníes han llegado con todo. Está allí su primer ministro, está el jefe del ejército, hay senadores. Es una gran delegación la que ha venido. Y el punto aquí es que son los estadounidenses quienes necesitan mucho más a los pakistaníes, y no al revés. Porque si hablamos en términos estratégicos, no debería haber ninguna duda de que en Asia Occidental, aunque Irán haya ganado la guerra, Pakistán se ha convertido en un actor geopolítico importante para los estadounidenses, cuyo ámbito de influencia se ha reducido.
Así que lo que quería decir es que la gran preocupación era cuántos países del sur global vendrían, y han venido muchos. De hecho, si miramos también a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, aunque bueno, se puede decir que en el caso de Turquía han enviado al vicepresidente. As far as Turkey is concerned, they have sent the vice president. The president himself has not come, and that is El propio presidente no ha venido, y eso es comprensible, teniendo en cuenta su carácter o la persona que es. Además, los días 6 y 7 de julio habrá una cumbre de la OTAN en Ankara. Así que, por todas esas razones, se puede entender. Pero los saudíes, si los informes son correctos, parece que ni siquiera fueron invitados. Aún así, la delegación que ha venido, según entiendo, está encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, que ha llegado con una delegación pequeña. Y los saudíes también. Si miramos a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, dentro de ese grupo, este es el país que realmente cuenta. Es grande, ocupa la península arábiga. Así que si los saudíes ahora están considerando la posibilidad de decir, bueno, tenemos que mirar el nuevo marco regional del que los iraníes llevan tiempo hablando, entonces hay motivos más que suficientes para que la administración Trump se preocupe. There is enough reason for the Trump administration to worry. And another reason for worry is that Trump Y otra razón para preocuparse es que Trump, aunque ha firmado el memorando de entendimiento, hay pruebas suficientes que demuestran que no tiene intención de llegar a la fecha final. Por eso quiere mantenerse conectado con lo que ocurre sobre el terreno. Y eso, a través de Pakistán, es como sucederá. Al mismo tiempo, están amenazando a los países del sur global para que no asistan al funeral, porque eso se interpretaría como una muestra de fuerza o de solidaridad del sur global con el liderazgo iraní. Así que, cuando uno observa todo esto y lo ve desde la perspectiva de Trump, su inquietud, su ansiedad, tiene sentido desde su punto de vista. anxiety is justified from their point of view. Turkey, I think there is another factor for Turkey because right now Turquía. they're trying to buy Creo que hay otro factor en el caso de Turquía, porque ahora mismo están intentando comprar nuevos motores a Estados Unidos, motores del F-35. Y hay una especie de fricción entre la administración Trump y el Congreso, y por eso están intentando acercarse más a la administración Trump. Has mencionado la cumbre de la OTAN, que en mi opinión es importante, pero de algún modo están en un proceso de negociación con Estados Unidos. Por eso creo que una de las principales razones por las que no fue a Irán es esa. Aún así, dijo que va a ir personalmente, que irá a Irán en un futuro próximo. Pero el problema, creo yo, es que lo que está ocurriendo en la región tiene una importancia especial en lo que respecta al papel de Turquía en Siria. Y si miramos a Siria hoy, desde la perspectiva israelí, Siria es una amenaza. Nada se ha resuelto en Siria. Ahora mismo ven a Turquía como una potencia muy fuerte allí. Básicamente tienen mucha influencia sobre Jolani y al-Sharif, quien quiera que sea este tipo, el jefe, ya sabes, de Siria. Y por un lado ven a Turquía y a los hermanos musulmanes. Por el otro, ven a Irán y al eje de la resistencia. Así que, en realidad, han duplicado los problemas en la región. Antes de la caída de Bashar al-Assad, todo giraba en torno al eje de la resistencia. Y ahora básicamente hablan de dos frentes que atacan, o que se preparan para atacarnos. Están intentando llevar a cabo, ya sabes, la agenda israelí, que básicamente es ocupación y más ocupación. Ese es el problema con Turquía, en mi opinión. Pero en lo que respecta a Siria, y a la forma en que Estados Unidos está obligando a Siria a formar parte del conflicto en Líbano, ¿cómo ves tú el papel de Turquía en todo eso? See, Turkey is today in a very interesting Mira, position. Turquía está hoy en una posición muy interesante por su geografía y por su poder militar, también por la base industrial de defensa que ha desarrollado. Ahora están celebrando esta cumbre de la OTAN y su mayor queja desde hace tiempo ha sido que no se les ha incluido en la Unión Europea. Esa ha sido la gran queja de los turcos, especialmente de Erdogan, y en gran parte por sus problemas con Grecia. Esa es una parte. La otra es que Turquía también ha estado ayudando al régimen israelí. No hay ninguna duda de eso. Y en cuanto a Jolani,
Tú lo sabes y todo el mundo lo sabe. Es un activo estadounidense allí. Jolani incluso fue a la Casa Blanca, se reunió con el presidente Trump allí. He also went to White House. He met up with President Trump there. And at the same time, what he has done is Y al mismo tiempo, lo que ha hecho es convertirse en un país clave. Cuando miras lo que ahora se llama el nuevo marco regional, lo que está surgiendo, y hablamos del llamado Cuarteto de Asia Occidental, ahí están Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Pakistán. Así que Turquía también es un elemento importante en ese grupo. En mi opinión, Turquía buscará la mejor posición posible, venga de donde venga, del lado que le ofrezca la mejor ventaja, porque Turquía, o más bien Erdogan, no siente ninguna simpatía por Netanyahu. Lo que pasa, según mi valoración, es que está intentando mejorar su propia posición. Así que, como bien señalabas, una vez que termine la cumbre de la OTAN, y teniendo en cuenta que en esta cumbre deben tomarse decisiones muy importantes, in this NATO summit, some very important decisions have to be taken. After that, he will certainly go to Iran. después de eso, sin duda irá a Irán, porque en mi opinión quiere estar dentro del marco regional que se está formando. Ahí es donde realmente gana mucho más, en lugar de alinearse con un solo país o con la OTAN. Porque la OTAN, en realidad, solo está preocupada por su propia supervivencia. De hecho, cuando hoy vemos a la OTAN con 32 países, suena muy grande y muy bien, parece un éxito que tantos se hayan unido. Pero el problema es que, al hacerlo, han aumentado su propia vulnerabilidad. Y esta cumbre de la OTAN, en el fondo, es una reunión en la que la propia OTAN, los países de Europa Occidental, están buscando la manera de mantenerla en marcha, de que la OTAN sobreviva, porque se oponen totalmente a un marco de seguridad colectiva con Rusia. No quieren tener eso. Security framework with Russia, they don't want to have that. So they have, because there is so much of Russophobia. Así que lo que pasa es que, como hay tanta rusofobia en el liderazgo de esos países de Europa Occidental, seguirán prefiriendo estar dentro de la OTAN, sea cuales sean las condiciones que Trump les imponga. Y Trump lo ha dejado muy claro. Hay muchas condiciones y van a tener que pagar mucho dinero porque no están haciendo el trabajo duro. El punto que quiero destacar es que si miramos a Turquía, Turquía está en una buena posición hoy. Y en mi opinión, Turquía esperará todavía un tiempo más, porque también está bastante claro que el acuerdo final parece o bien imposible o extremadamente difícil. Así que Turquía verá exactamente dónde puede obtener la máxima ventaja y se moverá en esa dirección. It can get the maximum leverage and it'll go that side. Yeah. I think Creo, ¿ves algún tipo de parecido entre Turquía e India? India, Pravin, ¿De qué manera? in the way that during the war in Ukraine, Durante la guerra en Ucrania, ya sabes, siempre se ve a la India, cuando recibe presión, sobre todo de Estados Unidos, intenta no ir en contra, porque la India básicamente mira la situación hoy. Antes recibía petróleo y gas de Irán, luego llegaron las sanciones contra Irán y decidieron dejar de comprar. Después, Rusia se convirtió en su principal fuente de energía. Luego empezó la guerra en Ucrania y trataron de no enfrentarse nunca a Estados Unidos. Y, vid una rama para tha, nene fue beswoi te kea farmen. the same way I see Turkey in the region, and Actually, the reason Y de hecho sí, la razón por la que te pedí que explicaras en qué sentido es porque yo tengo una posición diferente. Mi postura es que en lo que respecta a Turquía hoy, bajo su liderazgo actual, Turquía tiene muchas opciones y sigue guardándose muy bien sus cartas, algo que no ocurre con la India. La India ha dejado muy claro de qué lado está, de qué lado del mundo multipolar quiere situarse. Así que no hay ninguna duda de que la India se alinea claramente con Estados Unidos y con Israel. No hay ambigüedad. Las cartas están totalmente sobre la mesa. Solo en el caso de que tuvieran que hacerlo. Bueno, la India invirtió unos $350 millones en el puerto iraní de Chabahar, de los cuales unos 150 fueron para el equipamiento y 200 para la infraestructura. For the equipment and 250 was for the infrastructure. And now the Americans said that, look, you can't. Y ahora los estadounidenses dijeron, mira, no puedes hacer nada, no deberías tener nada que ver con Irán, con el puerto de Chabahar.
así que los indios se quedaron callados. Y pasó lo mismo con los rusos, porque cada vez que la India compra petróleo a Rusia, ya sabes, se necesita algún tipo de visto bueno de los estadounidenses, lo cual es lamentable. Son los estadounidenses quienes públicamente, quiero decir, podrían haber hablado en privado con los indios, pero lo hacen todo tan público, como si la India, un país de 1.500 millones de personas, fuera en realidad un estado vasallo suyo. Así es como están tratando a la India. Por eso veo muchas diferencias entre ambos, entre Turquía y la India. Sí, sabes, las políticas son un poco vagas, al menos según mi comprensión de Turquía en la región. Pero mencionaste que la India depende muchísimo de la energía. E incluso en el caso de la energía, es algo fundamental. No entiendo cómo pueden cumplir con las normas de Estados Unidos cuando dependen de Rusia, cuando dependen de la energía. Ese es el motor. Si pensamos en China, mira a China hoy, sin la energía que recibe de Rusia, por ejemplo, o de otros países. ¿Qué sería China? Es algo clave. Forma parte de su seguridad. Por eso tienen la mejor relación posible con Irán y con Rusia, por ejemplo. Y no se ve una estrategia parecida por parte de la India. You don't see that sort of a strategy on the part of India. They're part of the global south, in my opinion. En mi opinión, forman parte del sur global en todos los sentidos, pero no quieren serlo. Quieren estar más cerca de Estados Unidos. Y eso, sinceramente, no me parece lógico. Y pensando en el futuro de la India, porque conocemos la historia de la India, según entiendo, durante el colonialismo sufrieron bajo el Imperio Británico. Aquellos tiempos ya pasaron, se acabaron, ya no existen. Y el gobierno indio, el pueblo indio, están entendiendo lo que ocurre en el mundo actual. Estoy hablando de gente muy inteligente, muy seria, y no entiendo su postura, ni ese movimiento que están haciendo hacia Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Mire, antes que nada, y si me permite dar mi opinión sobre esto, no hay ninguna comparación posible entre la India y China. Y la razón es que sabemos que vivimos en un mundo multipolar con tres grandes potencias, y China es una de ellas, cosa que la India no es. Además, como he dicho un par de veces, déjeme repetirlo, quizá para beneficio de sus espectadores, cuando hablo de tres grandes potencias, me refiero a países que tienen tres atributos, y la India no los tiene. Una gran potencia es un país que apuesta por sí mismo su soberanía y su integridad territorial. El segundo atributo es que una gran potencia es un país no puede ser intimidado, ni coaccionado, ni intentado de demon. Y una gran potencia es un país que puede influir o tener impacto en los acontecimientos en cualquier parte del mundo. Así que China está en una categoría completamente distinta. Además, China tiene gente muy inteligente y muy capaz, y la forma en que han gestionado su dependencia del petróleo, porque era muy alta, ha sido apostando por las energías renovables. Es cuestión de detalles. Podemos seguir hablando de lo inteligentes que han sido y de la cantidad de reservas de petróleo que tienen. Y además, cuentan con Rusia, así que no tienen que hacer caso a nada de lo que digan los estadounidenses, cosa que no ocurre con la India. Mire, una vez más, lo que quiero señalar es que si observamos a la India y a Pakistán, en lo que respecta a la India, somos un país mucho más grande y tenemos un PIB de 4,3 billones de dólares. Pero Pakistán, lo que ha hecho en Asia Occidental, como ya mencioné, da la impresión de que hoy los estadounidenses dependen más de Pakistán que al revés, porque ahora Pakistán se ha convertido en el principal eje geopolítico con el que Estados Unidos necesita mantener conexión, ya que su área de influencia en Asia Occidental se ha reducido. Y ese no es el caso de la India. La India tiene un enorme potencial. Si hoy la India decide aliarse con los países del sur global, como usted ha señalado, la India es miembro fundador de los BRICS y también forma parte del grupo RIC, Rusia, India y China. India puede ser la voz como parte del grupo RIC del sur global.
puede ser un socio muy importante que contribuya a su propio desarrollo y al mismo tiempo sea la voz del sur global. Pero India ha elegido una política exterior alineada con el norte global y con su líder, Estados Unidos. Esta es una decisión que ha tomado el gobierno indio, y no se trata solo de energía. India ha firmado demasiados acuerdos con los estadounidenses. Hablamos de equipamiento militar, de tecnología, de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Todo se ha firmado con los estadounidenses. Así que es una decisión que India ha tomado, si vemos la cantidad de cosas en las que está implicada junto con Estados Unidos. Así que uno podría pensar que en un mundo multipolar, quizá Estados Unidos no está a 12.000 kilómetros de la India, que está justo donde está China. Pero no es así. Hoy todo el mundo está mirando hacia nuestra región, porque es aquí donde ocurre la actividad global, donde se mueve el comercio, crece la economía, circulan las finanzas y se concentra el poder. La India ha dado un paso adelante y se ha aliado con los estadounidenses. Por eso, la India y China no pueden compararse en absoluto. Y en este contexto hay que reconocer algo. Pakistán, siendo un país fuera del sur de Asia, ha hecho algo realmente notable. Ahora forma parte, más que de nuestra región, de lo que llamamos Asia Occidental. I think the case of Pakistan is. Sí, creo que el caso de Pakistán, como bien has mencionado, es muy importante, porque después de la caída de Imran Khan, pensé de verdad que estaba ocurriendo algo grande en Pakistán. Pero con el paso del tiempo, me da la impresión de que fue algo interno, algo dentro del propio país, y no tanto algo que viniera de fuera. Y por el comportamiento del gobierno pakistaní, se ve lo poderosos que son, y cómo están consiguiendo reunir a todos en la región. Cuando ves a Arabia Saudí acercándose a Irán, creo que no se puede ignorar el papel de Pakistán en todo eso. Forman parte del juego, saben perfectamente lo que hacen. Con las comunicaciones entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, estos son movimientos importantes, puntos estratégicos en Asia Occidental. Y tuvimos a dos países muy importantes del Consejo de Cooperación del Golfo, Qatar y Arabia Saudí, participando en el funeral. En mi opinión, eso es una señal enorme para Occidente y muestra cómo Asia Occidental está reconfigurándose. Pero no se puede ignorar el papel de Pakistán en todo este panorama. Y creo que estamos viendo una de las estrategias más audaces de Pakistán en las últimas décadas, una de las más valientes. Y cuando hablamos del caso de Pakistán, ¿crees que van a ser capaces? Has mencionado a Turquía, ¿verdad? Turquía es fundamental para todos ellos en conjunto, porque si quitas a Turquía de la ecuación, falta algo en Asia Occidental. ¿Cómo ves las capacidades del gobierno pakistaní en lo que respecta a Turquía y a la comunicación que mantienen con el gobierno turco? The communication they have with Turkish government. This is absolutely excellent. Esto es realmente excelente. De hecho, cuando se analizan las relaciones entre dos países, una de las áreas clave en las que hay que fijarse es en el grado de cooperación militar que existe entre ellos. Y cuando observas esa cooperación militar, la coproducción de equipos como drones y también en otros ámbitos es enorme entre Turquía y Pakistán. Pero hay algo sobre Pakistán que quiero añadir. Has mencionado a Imran Khan. Verás, Pakistán siempre ha sido fuerte en materia de seguridad y política exterior. De hecho, si me preguntas, si yo tuviera que verlo desde el punto de vista pakistaní, deberían, ya sabes, resolver sus diferencias con Afganistán. Porque esa es una parte de su política exterior que desde su punto de vista necesita aclararse. Pero más allá de eso, creo que sean avances geopolíticos o económicos, deben aprovecharlos al máximo. Y para eso hace falta una muy buena gobernanza. Y en cuanto a gobernanza, los pakistaníes no han sido tan buenos como podrían ser. Quiero decir, si son tan competentes en política exterior y en política de seguridad, ¿por qué no también en gobernanza? Así que es un tema sobre el que deberían reflexionar.
porque es un asunto interno suyo. El punto que quería destacar es que están logrando muchos avances y seguirán lográndolos, pero deberían ser capaces de utilizarlos para mejorar la vida de su gente. Aunque estoy seguro de que en Pakistán hay personas que ya están pensando en ello. There must be people in Pakistan who are looking into it. Yeah. Do you think, Sí. Pravin, ¿tú crees que en el caso de la guerra con Estados Unidos hay algunos informes que dicen que el país está enviando armas a la región? Desde un punto de vista militar, ¿ves posible que Estados Unidos vuelva a entrar en guerra antes de las elecciones de mitad de mandato, o quizá después? Y si deciden hacerlo, ¿qué resultado crees que sería diferente de lo que hemos visto hasta ahora en la guerra directa entre Irán y Estados Unidos? direct war between Iran and the United States? See, what is very clear is that the Mire, lo que está muy claro es que el memorando de entendimiento lo firmó el propio presidente Trump. Eso significa que, personalmente, el presidente asumió la responsabilidad de llevar ese memorando hasta el acuerdo final. Pero en el camino, lo que ha pasado es que quizás sea el propio establishment, el establishment estadounidense, el que ahora está influyendo sobre el presidente Trump. O puede que el propio Trump sienta que ha cedido demasiado en ese memorando. Así que está empezando a dudar de todo el asunto. Y por eso el acuerdo final ahora parece muy, muy difícil. Y hay muchas razones por las que digo que parece difícil, porque le voy a dar un par de ejemplos. Uno de los puntos, por supuesto, es el memorando de entendimiento. El primer punto de ese memorando dice que debe haber paz, un alto el fuego en todos los frentes. Ahora bien, cuando hablamos de ese alto el fuego, sabemos que el 17 de junio se firmó el memorando y que el 26 de junio tuvo lugar otra reunión, esa trilateral en Washington, entre el gobierno libanés y los israelíes, que contradice el memorando, diga lo que diga el texto. Y, en lo que respecta a los iraníes, tengo muy claro que no van a ceder en lo que establece el memorando, porque ellos consideran que han ganado la guerra. Además, recordemos que hace poco fue el comandante del CENTCOM, el general Brad Cooper. Organizó una conferencia de seguridad con 12 países en Bahrein, donde, por cierto, Siria y Líbano fueron invitados por primera vez. Lo que debatieron fue básicamente la idea de crear un paraguas de seguridad para el estrecho de Hormuz. Así que la cuestión aquí, además de eso, es otro punto importante, porque si eso es lo que están discutiendo, puede que estén viviendo en su propia burbuja, porque en lo que respecta al estrecho de Hormuz y a todo ese paso marítimo, no hay manera de que los iraníes cedan en eso, ni permitan que los estadounidenses o los occidentales se acerquen lo más mínimo. Pero en lo que respecta a los estadounidenses, celebraron esta conferencia en Bahrein. Y esa conferencia también implica que uno de los puntos importantes del memorando de entendimiento, el que habla de que las tropas estadounidenses se retiren de la zona cercana a Irán, no va a cumplirse si ahora tienen a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo implicados y este tipo de conferencias se están llevando a cabo. Además, ya sabemos que el 1 de julio, el presidente Trump, sabemos que en su primer mandato habló de Jerusalén como la capital de Israel, pero ahora los israelíes y los estadounidenses han firmado un acuerdo para construir la capital en Jerusalén, lo que demuestra que tampoco les importa la causa palestina ni los propios palestinos. Así que el punto que quiero destacar es que él firmó el memorando de entendimiento, pero ahora parece que está echándose atrás. Pero, volviendo a tu punto importante, en mi opinión, lo que va a pasar es lo siguiente. Hay informes de que ha llegado cierto equipo. Mira, lo fundamental aquí son el equipo y las fuerzas terrestres, porque en lo que respecta a los aviones, esos se pueden traer rápidamente. Eso no es ningún problema. Puedes conseguir todos los aviones que quieras. Lo esencial son las tropas en tierra. Así que han llegado algunas tropas adicionales y han ido a algunos países del Consejo de Cooperación del Golfo, como quizá Kuwait o Bahrein. Han llegado allí.
Y también ha llegado más equipo, básicamente destinado a operaciones terrestres. Así que este es el punto clave que quiero destacar. Los iraníes están preparados, y más aún, Irán tiene muchos objetivos y opciones militares, mientras que Trump no tiene ninguno. And Trump has none. And the very fact that he signed this MOU, which is Y el simple hecho de que firmara ese memorando de entendimiento demuestra claramente quién ganó la guerra. Lo firmó solo porque en ese momento tenía claro que no tenía ninguna opción militar, y esa es la realidad. Así que volver a hacer lo mismo que han estado haciendo, lanzar más ataques aéreos, solo empeorará su posición. Verás, en lo que respecta a Irán, Irán entiende su propia geografía. Está en una posición militar muy sólida. Y para Trump, cada día que siguen allí, sin cumplir lo que firmaron en el memorando, su estatus como gran potencia se debilita. Y además, el presidente Trump, en su estrategia de seguridad nacional, ha dejado muy claro que su máxima prioridad es el hemisferio occidental. he has given very clearly that my top priority is the Western Hemisphere. They will not be able to focus on the Western Hemisphere. No podrán centrarse en el hemisferio occidental si se quedan aquí únicamente. It is a Así que es una situación realmente extraña en la que Trump se ha metido. Se ha involucrado en la guerra equivocada. Una guerra que ha perdido de forma clara. Una guerra en la que no tiene ninguna opción militar, pero de la que no quiere salir por muchas razones. Luego está el tema del petrodólar, que es otra razón más. Podemos hablar de todos estos puntos. Cuando se mira desde la perspectiva estadounidense, queda muy claro que un presidente de Estados Unidos solo firmaría algo así si está convencido de que ha perdido la guerra, si ya no le quedan opciones militares. Y esa es la verdad. he has lost the war. If he has no military options left, and that is the truth. I remember when the war in Ukraine started. For the United Recuerdo States, cuando it empezó was la guerra en bad Ucrania. because Para Estados Unidos no cambió Ukraine was a tanto, war for porque era una guerra por delegations. delegación. It hit Pero para los europeos, their golpeó su economies economía con muchísima It fuerza. wasn't just a Verás, no era solo una operación o una guerra militar. Todo giraba en torno a la economía. Fue una guerra económica para Europa. Pero lo que ha cambiado con el caso de Irán es distinto. Ves que llega la operación militar, empiezan los ataques y de repente estalla también la guerra económica. Y eso tiene enormes repercusiones para Estados Unidos, porque no estaban lidiando con este tipo de problemas relacionados con la energía global, el suministro de petróleo, de gas, de helio, todos esos asuntos que salen del estrecho de Hormuz. Helium, all of these issues coming out of the Strait of Hormuz. So this is the new reality for the region, for the war. Esta es la nueva realidad para la región, para la guerra, para ambas guerras, la de Ucrania y la de Asia Occidental. En tu opinión, con esos proyectos, creo que cuando se observa el resultado de esas dos guerras, se ve claramente la importancia de los proyectos del sur global. Uno de ellos es el Corredor Norte-Sur, que va de Rusia a la India, y el otro es la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cómo ves a Pakistán en todo eso? ¿Y cómo ves a la India? Porque la India forma parte del Corredor Norte-Sur. No sé si Estados Unidos le dice que no a la India, ¿van a ceder? ¿Van a aceptar la posición de Estados Unidos? ¿O van a ver el beneficio de ese proyecto? Es enorme. Es un proyecto enorme, sobre todo si se mira el resultado que podría tener si lo llevan a cabo. Así que, bueno, de lo que estás hablando básicamente es del continente euroasiático, excluyendo Europa Occidental. Y es ahí donde se encuentra este corredor norte-sur. Es también donde ahora el presidente Putin habla de una arquitectura de seguridad euroasiática y de una asociación euroasiática más amplia. Y es ahí donde se concentra gran parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque la Franja y la Ruta es un proyecto global, sabemos que está pensado para el sur global, para todo el sur global. Pero una parte muy sensible de esa iniciativa está en el territorio euroasiático. Y por una razón sencilla. Cuando se lanzó en 2013, el componente terrestre fue presentado por el presidente Xi Jinping desde Kazajistán y la ruta marítima de la seda se presentó desde Indonesia. Lo que quiero decir es que cuando uno observa esto y ve la conectividad que ofrece Pakistán por su ubicación,
no solo por su ubicación, sino también por los avances que ha logrado en la geopolítica de esta zona tan sensible. Una zona que en realidad va a determinar el poder y la riqueza en el nuevo orden mundial. Los progresos que ha conseguido Pakistán son enormes, son excepcionales. Por eso dije que la única pieza que les falta en todo esto es Afganistán. Y, por supuesto, el otro problema que tienen está en Baluchistán, que también tendrán que resolver. Así que si han sido capaces de hacerlo, lo son también en términos geopolíticos. Porque está muy claro, como tú señalabas, Nima, que la arquitectura de seguridad euroasiática, y eso de lo que habla el presidente Putin, la Gran Asociación Euroasiática, ahora se une a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y como Pakistán ya forma parte de esa iniciativa con un componente muy importante que es el CPEC, y además mantiene lazos estrechos con Rusia, automáticamente pasa a integrarse también en esa arquitectura de seguridad euroasiática. De hecho, ya hay conversaciones en marcha entre los dos países. Es cuestión de tiempo que incluso veamos al presidente Putin visitando Pakistán. Así que todo encaja ahí, y Pakistán se encuentra en una posición muy favorable. Pero por desgracia, la India no está prestando atención a esto en absoluto. India is not looking at this at all. And why I say that is because India will be guided by. Y digo eso porque la India se deja guiar por lo que Estados Unidos le dice que haga. Es decir, esa ha sido la política exterior del gobierno de Modi hasta ahora, y no veo que vaya a cambiar de forma drástica, porque ya hay un pensador del RSS, un tal Ram Madhav, que se ocupa de temas de política exterior. Y él ya está diciendo que en lo que respecta a la India, el país está mirando hacia el Indo-Mediterráneo a través del IMEC, así que no está mirando hacia el continente euroasiático. Simplemente quiere cortar con eso. El IMEC no tiene futuro, está acabado. Pero aún así, el indio Ram Madhav, que es una figura muy importante en el pensamiento de política exterior del RSS y del BJP, cree que eso es posible. He believes that this is possible and then he projects that further. Y luego, él lo proyecta aún más, y habla incluso de la posibilidad de tener en el futuro una especie de marco de asociación indoatlántica. Ahora bien, ¿qué haría exactamente ese marco? No lo entiendo. Me preguntaba, ¿hacia dónde iría realmente ese marco? Así que, por lo que a él respecta, no hubo ninguna mención del corredor norte-sur ni de la ruta de la seda del norte, que se ha vuelto tan importante porque de nuevo, en la ruta de la seda del norte están los chinos. La ruta de la seda polar se mezcla con la del norte. Así que el punto que quiero destacar es que la India, que empezó con todas estas ideas del corredor norte-sur, ideas muy buenas como la del puerto de Chabahar, en el que de hecho invertimos, parece haberlas dejado de lado. Y de hecho, ahora incluso los pakistaníes están diciendo que, bueno, Chabahar y Gwadar pueden unirse, y dado el estado de las relaciones entre los dos países, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Así que, en resumen, respecto a la pregunta que planteabas, en lo que se refiere a Pakistán, está en una posición muy favorable cuando hablamos del continente euroasiático. En cambio, la India parece seguir la línea de pensamiento de los estadounidenses, lo que los estadounidenses están buscando. Es algo perturbador. Which is not a good thing for India. Do you see Saudi Arabia redefining itself? ¿Cree que Arabia Saudí está intentando redefinirse dentro de los BRICS? Porque fueron invitados a formar parte del grupo, pero decidieron no implicarse demasiado. ¿Eso va a cambiar la forma de pensar en Arabia Saudí? Is that going to change the mindset in Saudi Arabia? Yes, my answer is yes. Very straight answer. Sí, mi respuesta es sí, una respuesta muy directa, porque ellos entienden muy bien que lo más importante para ellos es su visión 2030. Por eso también mantienen buenas relaciones con los chinos. Antes estaban dentro y fuera de los BRICS, pero ahora, cuando hablamos de los BRICS, hablamos de 11 miembros, y Arabia Saudí es uno de ellos. Ya no hablamos de Arabia como un miembro intermitente. Además, aunque los iraníes no los invitaron, Saud al-Adin estuvo en Irán para ese funeral. Así que Arabia Saudí
Es un Britain que está bastante satisfecho. Saudis are is a kingdom which is quite happy. It is flexible, and Saudis have gone and Es flexible y los saudíes han firmado este acuerdo de defensa con Pakistán. Además, los saudíes forman parte de ese West Quad del que hablábamos, los países regionales importantes de Asia Occidental. Así que con Arabia Saudí podemos contar. Puedes contar con Arabia Saudí, con Qatar, con Omán. Los países problemáticos del Consejo de Cooperación del Golfo son en realidad Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait. Y si me preguntas, básicamente es Emiratos Árabes Unidos porque ahí está el foco del problema. Así que no sé exactamente qué posición van a tomar. Habrá que esperar y ver. Just before wrapping up, Pravin, Antes de terminar, ¿cómo ves la alianza entre Irán y Rusia? No sé si has oído que Rusia, recientemente, ha producido o inventado algo así como un nuevo misil, uno nuevo y muy capaz, que puede llevar una ojiva nuclear. Están tan avanzados que con el paso del tiempo se ve cómo mejoran cada día nuevas generaciones de misiles y de drones. Y en estas guerras, tanto en Ucrania como en Asia Occidental, vemos que todo depende de los misiles, los drones y los sistemas de defensa aérea. Ya casi nadie usa tantos cazas. Lo vimos con Rusia. Hemos estado observando el caso de Estados Unidos frente a Irán. ¿Cómo ves que esa alianza, esa asociación estratégica, se está transformando o quizá ampliando, no solo entre Rusia e Irán, sino en toda la región, que de algún modo parece estar llegando a algún tipo de entendimiento? Mira, el primer punto que quiero destacar sobre Rusia es que los rusos son muy buenos con los misiles. De hecho, el primer misil hipersónico que se puso en servicio fue desarrollado por los rusos. Los chinos aprendieron mucho de ellos en tecnología de misiles, y los iraníes han aprendido mucho de esas dos grandes potencias en ese mismo campo. Además, lo que tienen en común Rusia y China es que ambos países tienen territorios enormes y por eso siempre han dado mucha importancia a los sistemas de defensa aérea. Irán acabará haciendo lo mismo, y de hecho ya lo está haciendo. De hecho, en ese funeral estaba presente el enviado especial del presidente Putin, Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev, he was the president also, and today he's the También fue presidente y hoy es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Un hombre muy importante. De hecho, me atrevería a decir que todo lo que el gobierno de Putin no puede decir abiertamente, se lo encargan a él. Así que se convierte en su portavoz. Es el hombre que ha hecho dos declaraciones muy interesantes en Irán, donde se reunió también con el presidente iraní y hablaron, más allá del acto solemne, sobre las relaciones bilaterales. Y los dos puntos que planteó fueron estos. Dijo que si el estrecho de Hormuz es como un arma nuclear, entonces el Mar Rojo es el arma turbonuclear. Y puedo entender la profundidad de lo que quiso decir, lo que eso implica. Y lo otro que dijo fue que habló específicamente de Irán, Rusia y China. Es decir, lo que intentaba decir era el original, que era Rusia, India y China. Pero aquí habló de Rusia, Irán y China. Así que el punto que quiero destacar es que las relaciones de Irán con Rusia van a crecer. Y solo pueden crecer porque Irán es un miembro muy importante del sur global. Además, es el país que ahora ha dado forma al nuevo orden mundial al hablar de un marco regional, diciendo que queremos un marco regional en Asia Occidental. Y la visión de este nuevo orden mundial la han aportado Rusia y China, las dos grandes potencias. Por eso su relación va a avanzar a pasos agigantados, va a crecer. Muchas gracias, Pravin, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Siempre es un placer estar contigo, Nima. De verdad, muchas gracias. Adiós, adiós. Bye-bye.